Bueno, buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal el fin de semana? Corto, sí. Y esta semana lamentablemente es larga. Hace rato que no tenemos una semana de 5 días, así que va a estar dura. Y le pueden meter paro o algo así. Sí, no funcionan esas cosas. Un intento de asesinato. Eso podría ser un feriado o algo así. Primero de mayo, Ah, creo que hay desinfección. el jueves. La desinfección. El jueves hay desinfección. Vamos. Entonces, zafan de las materias del jueves. Uy, no, veía, dice. No zafan de arquitectura. Pero bueno. Bueno, ¿se acuerdan algo de la clase pasada? ¿No? ¿Alguno está viendo los videos? Sí, se ve bien, se escucha bien. Todo en orden con eso. Bueno, ¿alguno está leyendo el libro? Sí, dice Juan Cruz. Sí. Está bien, bueno, pues por lo menos va haciendo el intento, está bien. El representante del curso, ¿alguien más está leyendo el libro de Juan Cruz? Miguel acá, Martina, capítulo 1, bueno, ya tenemos 4. ¿Qué vimos en la clase pasada? Terminamos un poco el tema 3, el tema anterior, viendo lo que era el diagrama de precedencias. ¿Qué es un diagrama de precedencias? Es una herramienta para ver, analizar y determinar cuáles son las dependencias que puede haber entre dos tareas. Las dependencias en general, cuando nosotros vamos a trabajar con instrucciones, vamos a ver que hay de 3 tipos, ¿se acuerdan? Tipo read after write, write after read y write after write. La idea del diagrama de presencia es analizar cuáles son esas dependencias, ver qué se puede hacer con ellas, las que no son verdaderas, tratar de eliminarlas, y nos da también grado de paralelismo y nos da duración mínima de una tarea total, o sea, de un conjunto de tareas. Esa, junto con el de tarea, puede ser una herramienta útil que vamos a ver más adelante. La otra cosa que vimos interesante del ejemplo es que el diagrama de dependencias nos permite ver que si hay alguna tarea que de alguna manera no depende de alguna otra anterior, la podemos ejecutar antes. Y el ejecutar antes es lo que dice ahí, ejecutar las tareas en un orden diferente del que fueron pensadas, del que fueron escritas. Y eso normalmente no es intuitivo porque uno dice, bueno, yo hago una receta de cocina, un algoritmo, y de algún modo es secuencial, pero analizando las dependencias decimos esto lo podemos hacer antes, esto lo podemos hacer antes, esto lo podemos hacer en paralelo, y eso es una tarea que normalmente a nosotros nos cuesta. Después vimos como ejemplo de otro ejemplo de paralelismo, vimos el interleaving de memoria. ¿Cuál era la idea del interleaving de memoria? Era aprovechar la diferencia entre tiempo de ciclo y tiempo de acceso y poner, en vez de un banco de memoria, poner varios bancos de memoria, pero no en paralelo, sino de manera alternada, como si fuera una especie de pipe. En los bancos ponemos conjuntos disjuntos de datos para decir, primero accedo a uno, después al otro, después al otro, después al otro, y así sucesivamente. Entonces, con accesos secuenciales era ideal y nos obtenía una gran mejora, una aceleración igual a, en general, la cantidad de bancos que se ponían, que era igual a el cociente entre el tiempo de ciclo y tiempo de acceso. Eso es algo que todas las memorias de DDR tienen. Por eso, ¿ustedes han visto algún chip de memoria RAM? ¿Han visto alguna vez alguno instalado, sacado, puesto una memoria RAM? En general tienen muchos chips de memoria. No es que tengan uno solito. Son varios. Uno de esos chips se encarga de hacer esto sobre los demás que son los bancos de memoria. Y esto de hace rato que se viene usando. Después, con eso terminamos el tema 3 de paralelismo y pipelining. Empezamos a ver el tema 4, que es el que estamos viendo ahora. ¿De qué se trata el tema 4? De arquitectura del set de instrucciones. Y la idea es ver qué es un ISA. Les conté evolución histórica, por qué los ISA son importantes, cuántos ISA hay hoy en día dominantes. ¿Se acuerdan cuántos hay? 2,5.
O sea, son dos, pero hay un tercero que está apareciendo. No es todavía un buen porcentaje, no tiene todavía un porcentaje del mercado significativo, pero está teniendo mucho hype, no me acuerdo mucho, no sé cómo traducirlo en castellano. Se habla mucho, digamos, en todos lados, pero bueno, que se hable no implica que sea real todavía. Tiene cosas reales, pero poquitas. Y después de contar la importancia y todas esas cosas, les expliqué qué es un ISA. ¿Qué es un ISA? O cómo está compuesto un ISA, una arquitectura del set de instrucciones. Está compuesto por 4 cosas, que son las que están ahí. Siempre hay que definir cuáles son las celdas de memoria, las celdas de almacenamiento, o sea, dónde va a guardar valores. Eso pueden ser registros, pueden ser el mapa de memoria, puede ser dónde van a estar los dispositivos de entrada-salida. ¿No? Pero sí o sí tiene que especificar todo eso. Tiene que especificar los formatos de las instrucciones, tiene que especificar el conjunto completo de las instrucciones, tiene que especificar alguna otra particularidad que sea necesario especificar. ¿Estamos? Ya vamos a ver algunas de esas particularidades, qué es lo que son. Pero sí o sí, toda arquitectura del set de instrucciones, que es la interfaz fundamental entre el hardware y el software, tiene que especificar esas 4 cosas. Y después terminamos más o menos la clase viendo qué es lo que tiene que especificar una instrucción, qué es lo que define, digamos, una instrucción. Y una instrucción tiene que decir qué operación realiza, siempre tiene que haber alguna manera de especificar qué operación, tiene que especificar dónde están los operandos, cuántos son y dónde están, tiene que especificar dónde se guarda el resultado y tiene que especificar dónde está la próxima instrucción. Esas son las 4 cosas que sí o sí necesita especificar una instrucción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿cómo especificamos en una instrucción esas 4 cosas? La forma normal de hacer eso es mediante los formatos de instrucción. Y ustedes ya han visto algo de formatos de instrucción, ¿se acuerdan? Esta es una diapositiva de sistemas con micro, que está tomada ahí, por eso dice SMM ahí arriba. La idea es que ustedes tienen una instrucción que tiene una determinada cantidad de bits, no importa por ahora cuántos, pero es una tira de bits consecutivos. La idea es que la vamos a dividir lógicamente en varios campos de distinta longitud. ¿Estamos? Y esos campos van a ser, uno de ellos va a tener un nombre especial que se va a determinar opcode. ¿Se acuerdan del opcode? El opcode es el que me dice qué operación realiza esa instrucción. ¿Estamos? Esa es la manera de especificar qué operación realizo. Y después varios campos más, 1, 2, 10, depende de la instrucción, que van a ser los operandos. ¿Estamos? Por supuesto, no necesariamente hay un formato, puede haber varios. ¿Estamos? Entonces, distintos formatos van a tener algunos más operandos, otros menos operandos, según las necesidades de lo que ustedes tengan que hacer. Si yo tengo un opcode que tiene B bits, ¿cuántas operaciones distintas se podrían soportar? 2 a la B. ¿Estamos? Y eso parecería ser un limitante, en el sentido de, si yo quiero tener 200 instrucciones, ¿cuántos bits necesito de opcode? ¿Cuántos? 8. ¿Está claro? Y si después quiero tener 300, 9. Y entonces van a ver que cuantos más instrucciones tengo, más grande tiene que ser el opcode. Pero eso a veces puede ser un problema porque capaz que me quedo sin espacio. Entonces vamos a ver después técnicas van a ver ustedes técnicas para ampliar las cosas esas. Eso por ahora me queda con esa idea nomás. Y después, bueno, lo que les mencioné recién, los operandos. Los operandos son los datos con los que trabaja la instrucción. Pueden ser tanto fuente como destino. Puede haber una o varios, o sea, una fuente o más fuentes, un destino o varios destinos. En general, las instrucciones tienen de 0 a 3 operandos.
y eso me ayuda a definir también lo que se conoce como los tipos de ISA, que lo vamos a ver en un ratito. Los datos pueden estar en los mismos campos de la instrucción, o sea, este operando 1 puede ser un valor constante, un 0, un 1, un 10, puede ser un valor fijo, o puede ser un registro, un indicativo de registro, usame acá R1, o puede ser una dirección de memoria. Los operandos pueden ser, en principio, cualquier cosa, por lo menos por ahora. Lo importante de los operandos es que, lo que dice acá, indica es, cada operando me va a decir cómo hago yo para acceder a esos datos. ¿Estamos? Si el operando es un valor que está acá constante, después tengo que, de alguna manera, buscar un camino de datos para hacer llegar ese operando a una value, por ejemplo. ¿Se entiende? Si ese operando es una dirección de memoria, tengo que buscar un camino para lograr que ese operando llegue a la memoria como una dirección. ¿Se entiende? Entonces, según cómo vaya poniendo los operandos y dónde los vaya poniendo los operandos, después voy a tener que hacer los caminos de datos necesarios para que lleguen a donde tengan que llegar. ¿Estamos? Esa es la idea que por ahora me interesa que se quede. Esa es la importancia del formato. ¿Estamos? Después vamos a ver realmente cuántos operandos conviene poner, cuáles conviene que sean esos operandos, cómo, etcétera, etcétera. Pero por ahora, importante es, tiene que haber un formato y esto es un formato. O por lo menos, o sea, un formato o varios formatos. ¿Estamos? Pero tienen que estar todos especificados. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que dice ahí, puede haber más de un formato, dependiendo siempre del opcode. El opcode va a ser el que nos va a ayudar a distinguir qué tipo de instrucción es y también qué tipo de formato tiene. Después también ustedes vieron en sistemas con micro cuántas clases de instrucciones o cuántos tipos de instrucciones hay. Cuando hablamos de que un set de instrucciones tiene que tener todas las instrucciones, bueno, ¿cuántas son todas? 1, 100, 1000, 5000. ¿Estamos? ¿Qué tipos de instrucciones normalmente debemos encontrar en un procesador? Las primeras son instrucciones de movimiento de datos, que transfieren información de un lugar a otro. ¿Estamos? Normalmente es desde registros a memoria, o sea, desde registro o memoria hasta registro o memoria. Entonces puede haber transferencias del registro a registro, del registro a memoria al registro y de memoria a memoria. ¿Estamos? Siempre estas instrucciones tienen por lo menos una fuente y por lo menos un destino, porque es de dónde quiero transferir a dónde quiero transferir. Cuando la fuente es memoria y el destino es un registro, las instrucciones reciben un nombre particular, que imagino que lo conocen. Es una instrucción de tipo load, una instrucción de carga de datos de memoria. ¿Estamos? Ustedes han visto LDR, era la instrucción común en ARM, ¿o no? Cuando la instrucción es al revés, la fuente es un registro y el destino es memoria, o sea, quiero escribir un dato que tengo en un registro, lo quiero volcar a la memoria, la instrucción recibe también un nombre particular que se llama una instrucción de tipo store. Hasta acá vamos bien. Puede haber casos con las dos fuentes y destino, o sea, ambos en registros, es una instrucción normalmente tipo move, movimiento de datos, y también puede ser con ambos en memoria, también se llama move, pero es distinto, o sea, para mover datos de un lugar de memoria a otro lugar de memoria. ¿Alguna pregunta? El segundo tipo de instrucciones que sí o sí es normal encontrar son instrucciones de procesamiento. Las instrucciones de procesamiento son las que convierten o transforman los datos. Agarran normalmente, son instrucciones aritméticas, instrucciones lógicas o instrucciones similares que hacen algún tipo de procesamiento. Agarran uno o más operandos fuentes y en general generan un resultado en un destino, que es algún resultado de
el procesamiento de los operando fuentes. Una suma, una resta, un desplazamiento, instrucción AND, OR, todos conocen ese tipo de... Hay instrucciones más complicadas también, pero la idea es siempre la misma. Otro tipo de instrucciones son las instrucciones de saltos. ¿Qué son las instrucciones de saltos? Son las que se conocen como instrucciones de control de flujo. ¿Para qué sirven? Para digamos, controlar o alterar el flujo normal de las instrucciones. Normalmente nosotros tenemos instrucciones que son secuenciales, que se ejecutan una después que la otra, que es lo ideal, pero eventualmente podemos tener ciertas otras estructuras de datos, estructuras de decisión, para que tengo que hacer un if, para ver si tengo que tomar un camino u otro, estructuras repetitivas, un while, un for, ¿estamos? Para ver si tengo que hacer lazos. Entonces, ese tipo de cosas necesito alterar el flujo normal secuencial de las instrucciones y para eso necesito saltos, que me dicen que la siguiente instrucción no es la que está a continuación, sino alguna otra que se evaluará. Los saltos pueden ser condicionales o incondicionales. ¿Saben todos qué es un salto condicional? ¿Qué es un salto condicional? Acá Matías dice que dependen de que se cumpla una condición previa. Entonces si evalúo algún tipo de condición, entonces si esa condición se cumple, entonces salto a la dirección destino. ¿Estamos? ¿Qué es un salto incondicional? Bautista dice un salto que salta siempre. No importa si no hay ninguna condición, entonces cuando llega esa instrucción, salta siempre. ¿Estamos? Ejemplos de saltos tienen un branch, es el nombre que se le conoce normalmente a los saltos condicionales, un jump, un nombre común para los saltos incondicionales, tienen instrucciones que son más o menos estas, por ejemplo, no sé si la conocen, no sé si es parte del córtex, pero es un branch if not equal to zero, o sea, salte si no es igual a cero. Entonces eso también es un salto condicional. La condición es que sea distinto de cero. Entonces si hay algo que es distinto de cero, entonces salto. ¿Está claro para todos? Esto es medio repaso, así que se supone que deberían conocer esto. Y después hay funciones que son, otras instrucciones que son las otras. Siempre la categoría no está categorizada en ninguna de las otras tres, que son otras montón de funciones que no están encasilladas en ninguno de los tipos anteriores. O sea, no son de movimiento de datos, no son de procesamiento, no son de control de flujo, pero son necesarias también. Ya vamos a ver que hay un montón de ese tipo. Bueno, también como parte de instrucciones, formato de instrucciones, del conjunto de instrucciones, son muy importantes los modos de direccionamiento. ¿Ustedes se acuerdan qué son los modos de direccionamiento? ¿Han visto modos de direccionamiento? Que los han visto, los han visto. ¿Qué son los modos de direccionamiento y para qué sirven? Los modos de direccionamiento son el soporte que tiene que dar el hardware a estructuras de alto nivel. Son cómo vamos a ayudar cómo va a ayudar el hardware a que el software encuentre los datos de una manera más adecuada, más apropiada, más fácil, por decirlo así. ¿Estamos? Para ver dónde están los operandos con los que necesitamos trabajar. La idea es que distintos modos de direccionamiento resuelven distintos problemas o distintas cuestiones de los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, algunas variables se conocen en tiempos de compilación. Entonces, si las sabemos en tiempo de compilación, las podemos optimizar de alguna manera. El caso de cargamos siempre una variable con un valor constante. Entonces, a ese valor lo podemos poner como un modo de direccionamiento inmediato y de esa manera está accesible más rápido para la instrucción. No hace falta ir a memoria. ¿Estamos?
Otras variables no se conocen en tiempo de compilación, se conocen en tiempo de ejecución. Por ejemplo, punteros, por ejemplo, todo lo que es los que programan con Python. Python no es un programa, no es un lenguaje compilado. ¿Estamos? Entonces, las variables que no conocemos en tiempo de ejecución, bueno, en tiempo de compilación no las podemos asignar de esa manera, tenemos que buscar otra manera de asignarlas. ¿Estamos? Por ejemplo, puede ser necesario a veces calcular, o sea, hacer cálculos de algunas direcciones. Ya les voy a mostrar un ejemplo en la diapositiva siguiente. Componentes de una tabla, componentes de un vector, de una estructura, de un registro. Ustedes, de un objeto. ¿Estamos? Ustedes tienen ciertas estructuras de datos que son cómodas, pero bueno, después hay que acceder, hay que convertirla a ese valor o algo en una dirección de memoria. Entonces ustedes no tienen la dirección, tienen ciertos componentes y tienen que armar la dirección. ¿Me explicó? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, fíjense, es posible almacenar los valores constantes en la misma instrucción o a la par de la instrucción, pero la idea es no usar memoria porque la memoria es más lenta. Veamos un ejemplo. Ustedes tienen C, que es un lenguaje fácil, en el cual acceden a un elemento de un vector, B sub i. ¿Estamos? Ustedes manejan B, lo tienen en el vector, manejan I, que es el índice. ¿Estamos? Pero realmente, ¿qué es B? B es un puntero. ¿Que apunta a dónde? A la base del vector. ¿Estamos? O sea, es un puntero que se conoce en tiempo de ejecución que apunta a la base de un vector. Y en general eso es constante. ¿Está claro eso para todos? Después tienen I, que I es un índice. Y I es variable. Y es el que ustedes van modificando. Entonces, ustedes primero van a tener que hacer un chequeo en algún momento de que el elemento que ustedes quieren acceder no supere el tamaño del vector. Y eso es en tiempo normalmente de ejecución. ¿Estamos? Para ver si no hay algún buffer overflow o alguna cosa por el estilo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos? Entonces, ¿cómo accedo yo? ¿Cómo calculo la dirección para acceder a B sub i? Sería la dirección base más I por el tamaño de cada Elemento. Esa es la palabra que te faltaba. ¿Escucharon lo que dijo Lucas? Lucas dijo lo que dice ahí. Si yo quiero acceder a B sub i, que es, ustedes ponen normalmente el acceso así nomás, lo que tiene que pasar es, tengo que obtener la dirección base de B, que es constante en principio, más I, que es variable, multiplicado por el tamaño de los elementos del vector. Porque el vector así puesto así nomás, no dice de qué elementos, qué tamaño tienen sus elementos. No es lo mismo un vector de enteros, que va a tener 32 bits, que un vector de bytes, que va a tener 8 bits. ¿Se entiende? Entonces es la dirección base más el índice multiplicado por un tamaño. Dame un segundo. Entonces, fíjense que el acceso que ustedes ponen normalmente como a auxiliar igual B sub i, en realidad tienen que hacer una multiplicación y una suma para poder obtener realmente la dirección donde está el elemento B sub i. ¿Estamos? Y eso, la idea es que se haga automático o lo más fácil posible. ¿Me explicó? Leandro. ¿Sería direccionamiento escalado? No, no es escalado, eso sería un direccionamiento indexado. Ah, indexado. El nombre normalmente de esto se conoce, o sea, en realidad, esto es un ejemplo. ¿Estamos? Para poder hacer esto, idealmente, los operandos que trabajes con tus instrucciones deberían poder soportar este tipo de, o algunos operandos, este tipo de acceso. Los operandos, los modos de direccionamiento que soportan este tipo de acceso se los conoce en general como indexados
porque manejan una base y un índice. Ustedes deberían haber visto algo de eso en sistemas con micro, ¿o no? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Se acuerdan más o menos cuántos modos de direccionamiento tenía el ISA que vieron del Cortex? A ver, Lucas dice inmediato, cuando directamente el valor era una constante que era parte de la instrucción. O sea, ustedes hacían sumame 1. Por registro. Sumame un registro con otro registro. Otro. Pre y post indexado. En realidad, antes de eso, indexado. Tenía esto. Y además había un indexado que era con pre-incrementado. Que, o sea, antes de acceder al índice, o la base, no me acuerdo cuál de los dos, lo incrementaba y después accedía. Y a su vez la variante post-incrementado. Primero accedía y después lo incrementaba. Ya vamos 5. Directo. Simplemente accede a este lugar de memoria. 6. Indexado respecto a PC para saltos. 7. ¿Cómo? Y me suena que sí. ¿Te acuerdas cuál era? Me suena implícito, porque algunos que no tenían operando, puede ser, o algo así. Ese me parece que es otro. O sea, implícito creo que era otro. Claro, había algunas instrucciones que no tenían operando o que tenían un operando que ya se sabe cuál es, digamos. Entonces, no hacía falta especificarlo. Implícito, ya me puse la cuenta. Indirecto, dijo Leandro atrás. ¿Qué era indirecto? Cuando en realidad ustedes les daban una dirección de memoria, pero esa dirección de memoria no tenía el dato, sino que tenía otra dirección de memoria a donde estaba realmente el dato. ¿Se acuerdan? Ese no tanto, ese no lo usaban tanto. Bueno, ¿cuánto vamos ya? 8, 9, por ahí. Tiene como 10, o sea, nos debemos estar olvidando de alguno. Pero la idea es, ¿se acuerdan más o menos el modo de direccionamiento? ¿Para qué sirve? Ahora, realmente, cuando ustedes han hecho los programas de sistemas con micro, ahora, off the record, así tapo el micrófono, ¿han hecho los programas de sistemas con micro? Uno sí, bueno. ¿Cuántos usaban? 3, 4. Bueno, eso es lo que vamos a ver en arquitectura. Vamos a ver que realmente, ¿cuántos hay en ISA? 10. ¿Pero cuántos realmente se usan? 3 o 4. Entonces, ¿para qué hacemos 10? ¿O está bueno tener más? Son preguntas de criterio, de diseño. Eso lo vamos a ver en el tema siguiente. Pero se entiende la idea. ¿Qué más? Los ISA se los puede clasificar de diferentes maneras. Hay un montón, pero normalmente se los clasifica según cómo y dónde se ubican los operandos y cómo esos operandos son especificados por la instrucción. Algunos registros se les dice que tienen nombre o tienen personalidad propia. Son registros que sirven para una función específica. Y ustedes se acuerdan cuando vieron el SRC1, que lo deberían haber visto en el repaso hace poco, tenía un registro que se llama PC. Y es un registro que tiene una función única, se usa para una sola cosa. ¿Para qué se usa el PC? El PC, dice Bautista, que mantiene la dirección de la próxima instrucción. Exactamente. Se llama Program Counter, un nombre viejo, heredado de otra cosa, pero se llama PC y todas las computadoras que ustedes conocen tienen un registro que se llama PC o algo parecido. ¿Estamos? Puede haber otro registro que se llama Stack Pointer. ¿Saben lo que es el Stack Pointer? ¿Qué es el Stack Pointer? Puntero a la pila. Puntero a la pila, que en realidad es al tope de la pila o por ahí. Estamos según convención.
y es un registro específico. Y ustedes en el SRC1 habían visto que tenía un registro MAR, MDR, Memory Data Register, el IR. Eran registros que tenían nombre específico y funciones específicas. Y después tenían registro 1, registro 2, registro 3, eran los otros. ¿Estamos? Entonces puede haber registros que tengan personalidad, nombre específico. Puede no haber. Normalmente la clasificación que más se usa se basa en instrucciones aritméticas. Instrucciones aritméticas que son diádicas. ¿Se acuerdan qué es una operación diádica? Una operación que tiene dos operandos y un resultado, una suma. ¿Estamos? Por ejemplo. Entonces, vamos a ver que ISAs de más de 3 operandos no se ven actualmente, no existen en general, pero había en una época. Los ISAs que sí se ven son ISA de 3 operandos. ¿Estamos? ¿Qué es un ISA de 3 operandos? Que obviamente especifica 3 operandos, de algún modo. O sea, de algún modo de direccionamiento va a especificar los 3 operandos. Y normalmente tiene 2 operandos fuentes, o sea, va a haber operandos para las 2 fuentes, la operación y después un operando para el resultado. Parece fácil, lógico, intuitivo. ¿Alguna pregunta? Hay ISAs de 2 operandos. ¿Qué son los ISAs de 2 operandos? Simplemente repiten una de las fuentes como destino. Entonces, hay que especificar 2 fuentes para la operación. Entonces, especifican las 2 y a una de esas fuentes la usan como destino también. Sobrescriben el valor. ¿Estamos? Hay ISAs de 1 operando. Entonces, ¿qué son los ISAs de 1 operando? Yo necesito sí o sí 2 para mi operación. Entonces significa que si yo especifico 1, al otro operando lo saco de algún lado. Y ese algún lado es un operando implícito. Y los ISA de 1 operando manejan un registro especial llamado acumulador. Entonces va a haber siempre un registro acumulador que va a tener uno de los operandos fuentes. Y a su vez el destino. ¿Por qué? Porque solamente puedo especificar un operando. Entonces los ISA de 1 operando manejan una instrucción que usa el valor del acumulador con el operando que yo le paso y el resultado lo ponen en el acumulador. Y también hay en una época ISA de 0 operandos. Entonces, si acá no tengo ningún operando, ¿cómo hago para operar? Manejan directamente con la pila. Todas las operaciones se manejan con la pila. O utilizan lo que es el tope de la pila como primer operando, el segundo de la pila, eso es top of stack y second of stack. Entonces, el primer operando de la pila, el segundo operando de la pila, hacen sus respectivos pops, operan y después hacen un push a la pila para dejar el resultado en el tope de la pila. Entonces es posible hacer ISAs de todas estas combinaciones. Después vamos a ver cuáles son los ventajas de cada uno y cuáles son los que realmente se usan. ¿Preguntas? Los ISA de 0 y de 1 operandos, en general, nos llevan a que tengamos instrucciones más cortas. ¿Por qué? Porque en el formato de la instrucción, ¿se acuerdan que era opcode más la lista de operandos? Entonces, si no tengo operandos o tengo uno solo, la lista va a ser más corta. Las instrucciones van a ser más cortas. ¿Está? ¿Y qué ventaja tiene tener instrucciones más cortas? ¿Cómo? Rápido. ¿Más rápido? Los programas van a ser más cortos y eso van a ocupar menos memoria. ¿Estamos? Pero no necesariamente van a ser más rápidos. ¿De qué depende que sea más rápido?
Es una pregunta tramposa. ¿De qué depende que el programa sea más rápido? Para todos. De la cantidad de instrucciones, dice Bautista. Además de... Dale. Claro, depende del tiempo de ejecución. ¿Cómo calculamos el tiempo de ejecución? Cantidad de instrucciones por CPI promedio por T. Entonces depende de la cantidad de instrucciones, depende del CPI promedio y depende de la frecuencia. ¿Estamos? En principio, instrucciones más cortas me hace que ocupen menos espacio, ocupen menos memoria. Eso en una época, cuando la memoria era cara, era importantísimo. Hoy en día ya no tanto. Los ISA de 2 y 3 operandos, en general, tienen mejor performance. Entonces, ¿cuál creen que se usan hoy en día? La B. ¿Cuál es? Ya me hice un poco de spoiler. ¿Cómo podemos hacer para realmente comparar? Tenemos que usar métricas. ¿Cuáles métricas pueden ser buenas? Ahí tenemos varias métricas posibles. Podemos comparar los ISA por tamaño de las instrucciones, cantidad de instrucciones, tamaño del programa, cantidad de accesos a memoria. Todas esas son métricas que sirven para comparar los distintos ISA. ¿Cuál creen que es la mejor? Fuerte, Luca. Ninguna. Porque ¿cuál es la mejor métrica? Tiempo de ejecución. Todas esas son métricas y son válidas. Y a veces, bajo ciertas condiciones, podemos decir, bueno, los vamos a comparar con esto. Pero realmente, ¿cuál nos va a decir que es mejor? Ninguna de esas. Tiempo de ejecución. Porque lo que todos queremos es que el programa ande rápido. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sigamos entonces. Hay otras cuestiones. ¿Se acuerdan que habíamos visto el ISA? Los componentes del ISA eran 4. Celdas de almacenamiento, formato de las instrucciones, conjunto de instrucciones y otras cosas. En el otras cosas hay algunas que les voy a contar ahora. Una de esas otras cosas es lo que se conoce como la convención para pasaje de parámetros. Es cómo se hace el pasaje de parámetros entre programas. Ustedes han visto y deberían saber a esta altura del partido que es un pasaje de parámetros. ¿Estamos? Se puede pasar por valor, se puede pasar por referencia, depende del lenguaje y demás. Normalmente siempre hay un procedimiento que llama a otro, ese en inglés es el caller, el procedimiento llamante o el procedimiento que invoca, que como parte de esa ejecución invoca a uno o más procedimientos, otros. El procedimiento invocado, el llamado, en inglés callee, es el que lo llama otro procedimiento. ¿Está claro? Lo más común es que un programa o algún código, un pedazo de código, sea ambas cosas. ¿Estamos? O sea, siempre llame a alguien y sea llamado por alguien más, es lo más común. Los procedimientos que son solamente llamados se denominan procedimientos hoja, que no llaman a nadie. Hasta acá, ¿está clara la convención para todos? Se denomina Application Binary Interface, una ABI, a un estándar, una convención estándar, para ver cómo usamos los registros, cómo definimos el mapa de memoria, qué funciones les asignamos a los registros, si es que le vamos a poner nombre o no, y para qué se usa, porque permite que los distintos programadores escriban programas sin saber qué es lo que está haciendo el otro. O sea, simplemente manejamos y respetamos la convención y todos sabemos que si yo te digo, yo te voy a pasar los parámetros en el registro 7 y 8, vos sabés que los esperás los parámetros en el registro 7 y 8. ¿Se entiende? Y no en el 15 y en el 22. ¿Está claro? Entonces, normalmente en las otras cosas que se especifican en un ISA se especifica la convención esta de la ABI.
¿Cómo se hace un llamado a subrutinas? Cosas que ustedes ya han visto también, quiero creer, pero hay que ver, repasar para que los pongamos todos de acuerdo. La convención de llamadas tiene su subconjunto de la ABI que especifica cómo pasamos datos de un programa a otro. Algunos registros deben ser preservados y otros no. ¿Se acuerdan eso? Entonces, si un programa o subrutina, un programa que sea llamado, que es invocado, planea utilizar un registro que debe ser preservado, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo? Un push, me dice Juan Cruz. ¿Qué es un push? Es guardarlo. O sea, es decir, yo voy a usar un registro, yo voy a usar el registro 14. El registro 14 es un registro que debe ser preservado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que guardar su valor. Entonces, ¿qué es lo que hago yo antes de empezar la subrutina? Lo que dicen es, hago un push, que es guardo el valor del registro en otro lugar auxiliar, que es normalmente la pila. ¿Para qué? Lo modifico tranquilo, hago lo que tengo que hacer y antes de retornar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restaurar el valor que tenía. ¿Estamos? Y de esa manera las rutinas son, ¿cómo? Transparentes. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Entonces, si un programa o subrutina llamado planea utilizar, debe guardarlo en algún lugar, su valor al inicio, y restablecer este valor antes de retornar. Si un programa o subrutina que llama planea utilizar un registro que no debe ser preservado, debe ser consciente que algún programa le puede cambiar el valor. Alguna otra rutina. ¿Estamos? ¿Cuáles son los pasos genéricos para un llamado a subrutinas? El programa que llama debe poner los argumentos en algún lugar donde la subrutina los pueda acceder. ¿Estamos? ¿Ustedes qué utilizaban como pase de parámetros normales cuando escribían los programas en el Cortex? Registros. ¿Estamos? R0, R3 específicamente. El programa que llama invoca a la subrutina. ¿Se acuerdan cómo hacían el llamado a subrutina? Con un branch and link, que era una instrucción. La subrutina invocada debe reservar el espacio de memoria requerido y almacenar los registros necesarios. Ahí es donde ustedes hacían los push. La subrutina realiza la tarea que tiene que hacer. Cuando termina de realizar su tarea, pone el resultado en algún lugar accesible para el programa que la llama, o sea, le dice dónde va a dar el resultado, restaura los registros guardados, libera la memoria reservada. La subrutina retorna el control al punto de origen del programa que llamó. ¿Se acuerdan cómo se hace el retorno de subrutina? Había una instrucción específica, BXL, ¿era? LE. BX con el parámetro LR. Bueno, hay una instrucción BX para retorno de subrutina. Hay una instrucción específica para retornar. ¿Está claro eso para todos? Esos pasos son siempre los mismos pasos para cualquier ISA, cualquier cosa, porque son genéricos. Después vamos a ver realmente cómo se hacen cada una de esas cosas. El paso 3, esto es lo que se conoce como prólogo de la subrutina, cuando se guardan los registros que se van a modificar. Los pasos 5 y 6 son el epílogo de la subrutina. Y el 4 es realmente la tarea en sí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta acá? ¿Cómo se maneja la pila? La pila es el método estándar para pasaje de parámetros. Por eso Juan Cruz, cuando le digo dónde guardar, hago un push. Ni siquiera lo guardo en memoria, lo guardo en algún lado, hago un push, que es lo guardo en la pila. Está bien. Por supuesto, el método estándar, además de los registros. Si son poquitos datos, paso en registro nomás. También la pila se usa para guardar el estado en caso de excepciones o interrupciones. Las rutinas de atención de interrupciones normalmente
se manejan y cuando hay que guardar el estado, se guarda en la pila. ¿A dónde está el stack? El stack es en memoria, es parte de la memoria. Los ISA en general pueden manejar el stack de dos maneras. Lo pueden manejar de manera implícita o de manera explícita. ¿Qué es manejarlo de manera explícita? Que tiene un registro especial en el procesador que apunta al tope de la pila. ¿Estamos? Ese registro especial se llama stack pointer. Y usted es el que me mencionaron recién. Y manejarlo explícito es que tiene instrucciones específicas para el manejo de la pila. Que tiene instrucciones push y tiene instrucciones pop. Para manejar, obtener los datos del tope de la pila, poner datos en la pila. ¿Estamos? No todos los ISA tienen que tener así. O sea, pueden tener así o no. El Cortex, ¿cómo era? Así. ¿Estamos? Ahora, si no tiene esto, ¿qué hacen? O sea, se puede manejar, o sea, sí, puede haber un ISA que no tenga stack pointer. Sí. ¿Puede haber un ISA que no tenga instrucciones push y pop? Sí. ¿Estamos? Esos ISA se conocen que tienen un manejo del stack implícito. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque igual tienen que manejar un stack. Porque el stack es el método estándar para pasaje de parámetros. Entonces, si no van a poner instrucciones para manejo de la pila, igual tienen que manejar la pila. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, a mano, por decirlo así. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace un push? A la larga es, pone datos en memoria. O sea, es una variante de un store. Pero además, mueve el puntero de pila. ¿Qué es mover el puntero de pila? Y bueno, incrementar o decrementar un puntero. Entonces, si una instrucción, una ISA, digamos, no tiene una instrucción push, lo va a tener que reemplazar de alguna manera por un store más una instrucción aritmética. ¿Se entiende? De alguna manera lo va a tener que hacer, pero lo va a tener que hacer sí o sí, porque necesita manejar el stack. ¿Está claro? Uy, no tengo stack pointer. Bueno, usaré otro registro. ¿Estamos? Usaré otro registro y tengo que tener mucho cuidado de que nadie me lo toque, porque ese registro yo lo voy a estar usando como puntero de la pila. ¿Está claro? Lo importante es que sí o sí tienen que manejar un stack. ¿Cómo se hace el manejo de subrutinas? Las arquitecturas que suelen tener un stack explícito, o sea que tienen instrucciones push, pop, tienen stack pointer, suelen tener instrucciones específicas para manejo de subrutinas. Suelen tener instrucciones de tipo call y de tipo return. ¿Estamos? Pueden tener otro nombre, no importa, pero son instrucciones que hace una instrucción call. Directamente es un salto, pero que además de saltar me guarda cosas. ¿Por qué? Porque yo ya sé que hay cosas que hay que guardar. Entonces la instrucción call guarda cosas en el stack y salta. ¿Estamos? ¿Qué es una instrucción return? Retorna cosas y salta. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hacen las estructuras, los ISA que no tienen stack explícito? Y bueno, tienen que saltar igual. O sea, tienen que manejar llamada subrutina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, tienen que tener algún tipo de instrucción que salte y guarde por lo menos el PC para guardar la dirección del retorno, para saber a dónde tienen que volver. ¿Estamos? Que es una instrucción HAL-R o branch-R, branch and link, es la que habían visto ustedes. ¿Estamos? Mínimamente tienen que tener por lo menos guardar el PC. ¿Estamos? Y después pueden con alguna instrucción, otro salto que salte al valor donde se guardó el registro, el PC, por lo menos para retornar. ¿Estamos? O sea, pueden hacer muchas cosas automáticas o ninguna cosa automática.
pero sí o sí tienen que poder saltar a sus rutinas. ¿Está claro? Bueno, ¿qué me queda? El resumen de qué es lo que hemos visto en ISA. Es la interfaz más importante de todo el sistema, es donde el hardware se encuentra con el software, compuesto por 4 componentes: celda de memoria, formatos de instrucción, el set completo de instrucciones, particularidades. Toda instrucción especifica qué operación hace, dónde están sus fuentes, dónde están sus destinos y dónde está la próxima instrucción. Todas las computadoras suelen tener 4 tipos de instrucciones: movimiento de datos, procesamiento, saltos y otras. Hemos visto que existen ISA de 3, 2, 1 y 0 operandos. Los de 1 y 0 operandos tienen la ventaja de que los programas son más cortos y por ende no se los usa, porque los de 2 y 3 operandos, la ventaja es performance, que le gana a todos los demás. En general hay máquinas que pueden tener, las computadoras, todos los ISA pueden tener registros que tengan propósito general, son los famosos GPRs, o tienen registros específicos con personalidad. Eso es parte de lo que se define en el ABI, la Application Binary Interface. Los modos de direccionamiento son formas, soporte del hardware para manejar eficientemente estructuras de datos. Suelen requerir aritmética de direcciones, que hagamos cálculos con los operandos. Hay muchos, tienen diferentes sintaxis, diferentes semántica. Los stack es el método estándar para pasaje de parámetros, se implementa en memoria, se usa para manejo de subrutinas, para manejo de interrupciones y excepciones. El stack puede ser implícito o explícito. Bueno, el método estándar y la diapositiva de agradecimiento, como siempre. ¿Alguna pregunta? Entonces, hacemos el recreo y arrancamos con tema 5. Bueno, vamos a empezar ahora lo que es el tema siguiente, que es tema 5, que es diseño de un ISA. La idea es que en el tema anterior vimos qué era un ISA, cuáles eran sus componentes. Ahora vamos a ver cómo se debería o qué criterios deberíamos utilizar para hacer un buen ISA. Vamos a ver qué es un buen ISA, cómo lo medimos, etcétera, etcétera, etcétera. Cronograma, comentario de siempre, vamos on schedule. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en este tema? Ya hemos visto qué es lo que tiene un ISA. Ahora es como si nosotros tendríamos que hacer uno, ¿cómo lo querríamos ese ISA? ¿Qué querríamos que tenga? ¿Cómo querríamos que sea? Y vamos a ver un montón de decisiones. Vamos a elegir el tipo de ISA, cuáles instrucciones, cuáles modos de direccionamiento me conviene incluir, qué tipo de formato de instrucciones, vamos a hacer un formato fijo, un formato variable, cómo vamos a manejar constantes, cuáles son los tipos de datos que vamos a soportar, cómo vamos a hacer con la evaluación de condiciones para las instrucciones de salto, vamos a manejar ISA de 32 o de 64 bits, y vamos, para todo este tipo de decisiones, vamos a ver métricas y criterios de diseño. ¿Estamos? Para ver de cómo realmente conviene. Y van a ver que en realidad van a ser muchas decisiones, pero las métricas van a ser pocas y los principios de diseño van a ser pocos también y son fáciles. Como siempre, lectura recomendada del libro, seguimos trabajando con el capítulo 2. Vamos a ver las secciones 2.2, 2.3 y 22 y 23. O sea, 2 del principio y 2 del final. Además, acá les hago una recomendación extra de otro libro. No sé si ustedes lo vieron también en la parte. ¿Vieron la página que tiene la parte de bibliografía? Bien. En la parte de bibliografía está, por supuesto, este que es la bibliografía principal y hay un par de libros de bibliografía complementaria. Uno de esos es este libro.
Que este libro sí tiene una particularidad, ¿alguno la vio? ¿Cómo? Está en español, ¿no? Primero está en español y además es un PDF gratis. O sea, este está puesto en el link para que ustedes lo descarguen. ¿Estamos? O sea, este no hay que buscarlo por otros lugares, digamos. Este es gratuito y está en español. Entonces, el capítulo 1 de ese libro, que también debe tener unas 10, 15 páginas, no es gran cosa, pero ayuda es complementario, no es obligatorio, pero les da otra visión y otra mirada de por qué o cuáles son los buenos criterios de diseño para un ISA. Eso como comentario adicional. Bueno, performance. La ecuación, ¿cómo medimos performance? La ecuación de tiempo de ejecución de un programa de usuario. ¿Cómo es la ecuación esta, que es la ecuación fundamental número 1 de la arquitectura de computadoras? Cantidad de instrucciones por CPI promedio de las instrucciones por duración del tiempo de ciclo. ¿Está claro eso para todos? Siempre la tienen que tener en mente. Por eso la vimos en el tema 2. ¿Qué es lo que vimos cuando vimos performance? Que el ISA, la arquitectura del set de instrucciones, influye en la cantidad de instrucciones. Y sí, lógico, si tenemos programas que tienen muchas instrucciones, y bueno, obviamente vamos a necesitar muchos ciclos, o la cantidad va a ser un factor fundamental, digamos. Y vimos que también influye en el CPI. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un buen diseño de ISA favorece que el CPI sea más bajo. Por ejemplo, con un buen diseño, simple, ordenado, con pocos formatos, con formatos consistentes. Entonces nosotros, que ahora la idea es ver criterios de diseño de ISA, los vamos a ver con qué criterio fundamental en la cabeza. Perfecto. Entonces, cuando tengamos que elegir, vamos a ver qué me conviene para que sea más simple, más ordenado, más rápido. ¿Estamos? Y después, ¿qué vimos también? Que la performance se mejora con paralelismo y con pipelining. De hecho, lo están viendo para el práctico, creo. Entonces, un buen diseño de ISA va a tener en cuenta estos factores de antemano. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a empezar pensando solamente en el ISA, en la arquitectura, diciendo, bueno, ¿qué instrucciones elijo? Todo lo demás. Pero, si de entrada uno empieza a considerar cómo lo puedo mejorar después, voy a poder hacer esto en paralelo, voy a poder hacer esto en pipelining, nos va a ayudar a que el día de mañana podamos hacerlo mejor en paralelo y en pipelining. ¿Está claro? Porque ya sabemos que son técnicas que nos ayudan a mejorar la performance. ¿Estamos? Por ejemplo, nos va a ser útil que todas las instrucciones sean similares. Porque si todas las instrucciones sean similares, nos lleva a tener tareas equilibradas. Y la tarea equilibrada era un buen requisito para un pipeline ideal. ¿Se acuerdan? Entonces son siempre estas cosas que ya vimos las que deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar un ISA. ¿Qué es lo que buscamos en un ISA? Un ISA debería ser completo. ¿Qué implica que sea completo? Que yo tenga instrucciones para hacer todo lo que sea necesario hacer. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es todo lo necesario, todo lo que sea necesario hacer? Bueno, eso ya es subjetivo. Y por ejemplo, hay gente, porque siempre hay algunos que buscan los extremos, que prueban que con una instrucción alcanza. Entonces, una sola instrucción bien diseñada es suficiente para que el set sea completo. Y ustedes pueden hacer, bueno, pero yo les dije recién que las instrucciones tenían que tener instrucciones de movimiento de datos, instrucciones de procesamiento, instrucciones de salto. Bueno, si yo hago una sola instrucción que en esa sola instrucción incluya movimiento de datos, procesamiento y salto, bueno, es completo. ¿Se entiende? O sea, lo importante es que se pueda mover datos, lo importante es que pueda procesar datos, lo importante es que pueda cambiar el flujo de las instrucciones. ¿Se entiende?
no necesariamente hay que tener instrucciones de distinto tipo, sino que se puede hacer ese tipo de cosas. Y hay gente también que le encanta jugar con este tipo de cosas, hicieron lo que se conoce como Mobfuscator, que lo pueden googlear. Es un compilador de C que corre Doom. Todos lo conocen el Doom. Es un juego viejo, pero es una especie de benchmark. Se ríe Bautista por algo, ¿no? Sí, porque es una tendencia en internet y intentar hacer correr Doom. Exactamente, en lo que sea, digamos. Entonces he visto que en correo el GTA Vice City tiene ¿Sí? Hay gente que prueba de todo. Y la idea es correr Doom utilizando solamente instrucciones move. O sea, hay un compilador, ustedes escriben el código de Doom, lo compilan con esto, solamente genera instrucciones move. Y lo prueban y corre el programa. O sea, ustedes pueden correr un programa viejo, simple, que hoy en día queda como juguete, como benchmark, pero se puede, con una sola instrucción se puede. ¿Estamos? ¿Qué más? Otra característica que buscamos de un ISA es que sea eficiente, o sea, que tenga una sola instrucción, que se pueda hacer, no significa que sea lo mejor. ¿Estamos? Queremos que sea eficiente. ¿En qué sentido eficiente? Que las instrucciones más usadas sean las más rápidas. ¿Estamos? ¿Y eso por qué? ¿Se acuerdan del muchacho Amdahl? ¿Qué es lo que decía Amdahl? Perfecto, siempre hay un límite a la mejora y entonces el corolario era... ¿Cuál era el corolario? Hacer más rápido el caso más común, que es lo que dice ahí. Entonces eso nos va a dar una pista de cuántas instrucciones y cuáles vamos a querer. Y bueno, no sé, después vamos a ver cuáles. Pero vamos a tratar de las más usadas, las hagamos lo más rápido posible. Porque si ganamos en las más usadas, vamos a ganar un montón. ¿Está claro? Entonces, por eso es bueno tenerlo andando en la cabeza. Otra característica es que el set debe ser regular. Este es un poco más difícil de entender y explicar porque ustedes apenas conocen un solo set de instrucciones, y apenas. La idea es que, ¿qué significa que sea regular? Que todos los operandos y los modos de direccionamiento sean más o menos esperados. O sea, por ejemplo, si yo tengo una instrucción suma, que me suma dos registros y me guarda el resultado en el primero, y eso yo se los doy por sabido, ustedes deberían esperar, por ejemplo, tener una instrucción resta que tenga dos operandos, los mismos dos, o sea, que reste el primer operando del segundo igual al resultado en el primero. ¿Por qué? Porque si hay una suma, debe haber una resta. ¿Me explico? Si ustedes tienen una instrucción, qué sé yo, una instrucción load, por ejemplo, que utiliza un modo de direccionamiento directo, ustedes inmediatamente podrían esperar una instrucción store que utilice el modo de direccionamiento directo. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que esto es que sea regular, que si ustedes tienen una instrucción suma con dos operandos y una suma con tres operandos, bueno, saben que hay dos tipos de suma. ¿Estamos? Pero saben que no hay más de esos dos tipos de suma. Entonces esperarían una resta con dos operandos y una resta con tres operandos también. ¿Se entiende la idea? El hecho de que sea regular implica que los formatos también sean regulares, que sean uniformes, que en general, por ejemplo, el opcode esté en el mismo lugar. ¿Estamos? Que siempre yo busque en los mismos bits donde está el opcode. ¿Estamos? Que el formato sea fijo, de ser posible. Vamos a ver las ventajas de que haya los formatos de instrucciones sean fijos, de tamaño fijo. ¿Por qué es bueno que sea regular? Porque en general la simplicidad favorece la regularidad.
Hay un montón de frases hechas y todo lo demás que la idea es, ante la duda, siempre elijan la opción más simple. Porque lo más simple es más fácil de hacer después en hardware, es más fácil de entender, va a favorecer esa regularidad. Entonces, si ustedes hacen dos dibujos, dos circuitos, y uno tiene unos cables cruzados por todas partes, y el otro es un dibujito más simple, probablemente el más simple sea mejor. Probablemente, no siempre, pero en general se favorece. ¿Estamos? Entonces hay que buscar cuestiones simples. Después también es interesante que ELISA haga un buen uso de la memoria. ¿Estamos? Y eso, ¿qué es hacer un buen uso de la memoria? Que en general el manejo de datos e instrucciones sea en general múltiplo de bytes. ¿Por qué? Porque en general todas las memorias que conocemos hoy en día están todas hechas como un arreglo de bytes. Entonces yo debería poder acceder a un byte individualmente o 2 bytes, que se conocen como 16 bits half word, o 3 o 4 bytes, que es una palabra, o más. ¿Estamos? Pero en general son múltiplos de bytes. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Ahora, vamos a comparar algunos ISA. Y de vuelta, hay muchas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos los ISA con operando en memoria. Acá tenemos un ISA de 3 operandos, dos fuentes y un destino, en los cuales todos son en memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace este? Tiene una dirección B, va a memoria, busca el valor que contiene la dirección B, tiene una dirección C, va a memoria a buscar el dato que está contenido en la dirección C, una vez que tiene los dos datos lo suma, el resultado lo guarda, ¿a dónde? En la dirección de memoria contenida en A. ¿Está claro? ¿Cuál es el problema de esto? Tienen mucho acceso a memoria. ¿Y cuál es el problema de que tenga mucho acceso a memoria? Vimos en el tema 1 que la memoria normalmente con respecto al procesador, ¿cómo es? Mucho más lenta. Entonces, en general, no nos va a convenir que tenga mucho acceso a memoria. Por otro lado, A, B y C acá son direcciones de memoria. Las direcciones de memoria suelen ser largas. ¿Estamos? Entonces, que yo tenga acá un opcode con 3 operandos sean direcciones de memoria, eso me va a generar que la instrucción sea muy larga y a la larga ocupe mucho espacio. Entonces, no necesariamente esto que es posible sea algo bueno. ¿Está claro? ¿Qué podemos hacer? Hagamos una mezcla. Hagamos un ISA con operandos en registro y en memoria. Por ejemplo, acá una instrucción add R1A. ¿Qué es lo que hace? Accede al valor tiene una dirección A. Con esa dirección vamos a buscar un dato en memoria. Con ese dato después accedemos acá a un registro, lo sumamos al contenido del registro y guardamos el resultado en un registro. ¿Qué tiene de bueno esto? Mucho más fácil de codificar, mucho más cortos los programas. Uno de los operandos fuentes se sobrescribe, eso no necesariamente es bueno, a veces sí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Las instrucciones van a tener longitud y duración diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener acá, puedo tener 2 registros, o puedo tener 2 de memoria, o puedo tener 1 y 1, como está acá. Fíjense que tengo una instrucción de suma que accede a memoria. ¿Estamos? Entonces, según cómo sea la combinación, va a ser a veces más larga, a veces más corta. Voy a tener distintos modos de direccionamiento y distintas variables, distintas variantes de instrucciones de suma. Y esto creo que es algo parecido que ustedes han visto en el Cortex, ¿o no? Había varias sumas que sumaban con distintos modos de direccionamiento. ¿Estamos? ¿Me siguen todos? ¿O estoy hablando
Otra variante son ISAs que directamente operan con registros. Directamente tengo una suma con 3 operandos, R1, R2, R3. ¿Qué es lo que hace? Toman los valores de estos dos registros, los suman y los guardan en el resultado, que es otro registro. ¿Qué ventaja tiene eso? También es una codificación simple, facilita el diseño del hardware. ¿Por qué? Porque solamente opero con registros. Pero, ¿qué es lo que implica? Que si yo quiero traer los datos ¿dónde están? Inicialmente están en memoria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo de algún modo voy a tener que cargar R2, R3 antes. Entonces, ¿qué es lo que viene a estar acá? Más instrucciones. ¿Estamos? Esto es más simple, parece que tiene algunas ventajas, pero requiere que R2 y R3 ya estén cargados de antemano. Entonces voy a tener que de alguna manera R2 antes, R3 antes, después sumarlo. ¿Está claro? Entonces, como verán, todas tienen ventajas y algunas desventajas. ¿Cuál es mejor? ¿Mm? Depende, dice Bautista. Bien, ¿de qué? Probablemente la última sea el caso más común. Probablemente la última sea el caso más común. Esta. En realidad no es que sea el caso más común. Lo importante es que a la larga, lo que les dije recién, la memoria es lenta. Para el procesador, la memoria es 200 veces más lenta. O sea, yo en un acceso a memoria, yo puedo hacer 200 ciclos. ¿Se acuerdan más o menos los números de eso? O 150, no me acuerdo, un número por ahí andaba. Entonces yo, lo que me demora un acceso a memoria, yo puedo hacer 150 ciclos. Que no sé cuántas instrucciones serán, ¿no? Después vemos, depende del CPI. Pero es un montón. Entonces capaz que cuanto menos acceso a memoria tenga, mejor. Entonces, cuantas más instrucciones yo tenga que directamente operen con registros, parecería ser lo mejor. ¿Se entiende? Hoy en día, los dos ISA dominantes son ISAs basados en registros, que buscan minimizar la cantidad de accesos a memoria y operar la mayor cantidad de veces posibles con registros. ¿Por qué? Porque son más rápidos. No solamente porque son más rápidos, porque son mucho más rápidos. ¿Estamos? Entonces, acá un principio de diseño. Cuanto más pequeño sea, más rápido es. Entonces siempre vamos a tratar de tener cosas pequeñas, porque son más rápidas. Y además, no solamente porque son rápidos, sino porque son fáciles de optimizar. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer una operación así. Si ustedes pasan todo a registros y operan con registros, quizás después puedan hacer las multiplicaciones en paralelo. Si tuvieran algo para hacer las operaciones en paralelo. ¿Estamos? Si las tienen que hacer todas en memoria, van a ser todas más lentas. ¿Estamos? Entonces, lo que es dominante hoy en día y desde hace 25 años o más, son arquitecturas que se denominan tipo load store. ¿Qué son arquitecturas tipo load store? Arquitecturas en las cuales únicamente instrucciones load y store son las que pueden acceder a memoria. ¿Estamos? No hay ninguna otra instrucción que pueda acceder a memoria. ¿Estamos? Y el hecho de que yo tenga solamente dos instrucciones o dos tipos de instrucciones que puedan acceder a memoria hace que eso sea ideal para implementar el pipeline. ¿Por qué? Porque yo en algún momento dado voy a tener que hacer una tarea que sea acceder a memoria. Si yo solamente tengo bien claro que solamente son poquitas las que acceden y cuándo acceden y cómo acceden, va a ser mucho más fácil ponerla
en alguna tarea específica que sea para solamente estas dos instrucciones. Porque no va a depender de, no, si lo hago antes, si lo hago después, no. Estas hacen siempre en el mismo lugar, siempre regular, siempre en el mismo instante, son las únicas. Entonces va a ser mucho más fácil de hacer. Después vamos a ver cómo lo hacemos, pero... ¿Se entiende la idea? Ahora, en el fondo, esto es una cuestión tecnológica. ¿Por qué? Porque la clave es que los registros son más rápidos que la memoria. Si el día de mañana, ¿qué pasa? Alguien inventa una memoria que, una memoria que sea una memoria principal tan rápida como los registros. ¿Se entiende? Capaz que, o ¿se acuerdan el procesador ese de Cerebras que les había mostrado que era el procesador que les mostró el ingeniero Volentini, no yo, digamos, el que era un procesador que ocupaba toda la oblea, que a la larga tenía ¿cuánto tenía? 60 GB de RAM, una cosa así, integrada. Era memoria estática. Ese procesador capaz que no tenga un ISA de tipo load store. Ojo, no sé cuál tiene en realidad, ¿no? Pero capaz que no tenga un ISA load store. ¿Por qué? Porque tiene toda la memoria integrada dentro del micro. ¿Estamos? Pero es un procesador único, una cosa rara. Pero cuando tuvieron que hacer el ISA de ese procesador, capaz que no usaron el tipo load store. Todos los otros sí, porque se basan en otras cosas. Entonces, este es un criterio de diseño. Vamos a usar tipo ISA load store, pero porque las memorias son lentas. Si el día de mañana las memorias no son lentas, capaz que esto cambia. Sí. Lo que no termino de entender es si el tema de la arquitectura dominante tendría que ser una consecuencia de lo de arriba, digamos, de que los ISA están basados. Sí, seguro, porque vos buscas performance. Entonces, ¿qué es lo que es más rápido? Los registros. Entonces, a la larga, vamos a ver en el transcurso de este tema, ¿no?, que te conviene que vos tengas la menor cantidad de accesos posible a memoria. Entonces, ¿cómo hago para tener, o sea, la menor cantidad de accesos posible es, accedo, traigo el dato, lo guardo en un registro y listo. Trato de no ir más a memoria, de ser posible, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué instrucciones ponemos? ¿Ustedes cuántas instrucciones han visto que tenía el Cortex? ¿50? ¿20? ¿200? ¿Alguien tiene un número? ¿Alguien que de los que ha escrito programas Cortex? No te he preguntado cuántos bits de opcode tenía. ¿Cuántas instrucciones tiene en total el Cortex? Ustedes seguramente han agarrado, tenían un manual, alguna hojita con resumen, algo. ¿Cuántas instrucciones? Por lo menos 50, porque también había varios tipos de load y de store. Varios tipos de load, varios tipos de store. 50, dice Leandro. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 50 son más o menos los que veíamos cuando usábamos de verdad. 200. 200 se juega Bautista. Pero ojo, Bautista me dijo algo interesante. Bautista era bueno, sí. Bautista me dice algo interesante. Debe ser que había como unas 200, pero las que usábamos nosotros, más o menos 50. Ahora le hago una pregunta, con la mano en el corazón. ¿Cuántas usaban? ¿50? LDR, SDR, 2, 3 branch, A, suma, algunos desplazamientos. No sé si llegamos a 20, ¿o no? ¿Cómo? Tipo sencillo. Pero ojo, no es una cuestión de que han visto un poquito, han hecho programas más o menos simples, algunos quizá un poco más complicados, todo, pero te da una pauta. Te da una pauta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de criterio? Como criterios generales, tenemos algunas operaciones que pueden ser lentas.
Si las operaciones son lentas y además esa operación lenta me obliga a que las demás sean lentas, ¿qué es lo que vamos a hacer? No la ponemos. ¿Por qué? Porque queremos hacer que sea rápido, queremos performance. Ahora, ¿qué pasa si esta operación lenta es realmente necesaria? Y decidimos no ponerla. Lo que podemos hacer es, lo que se conoce, es reemplazarla por pseudoinstrucciones. ¿Qué son pseudoinstrucciones? Conjunto de otras instrucciones, de las instrucciones que tenemos, que hacen lo mismo que. Entonces, en vez de tener una instrucción lenta, usamos 2 o 3, o sea, la reemplazamos por una pseudoinstrucción que se reemplace por 1, 2, 3 instrucciones de verdad que hagan lo mismo, más rápido, pero con más instrucciones rápidas. ¿Estamos? Después vamos a ver ejemplos de pseudoinstrucciones. ¿Cuál es la idea de esta? Mantener que las cosas lentas las dejamos afuera. Ya vamos a ver si vale la pena o no. Y lo mejor que podemos hacer es más o menos lo que planteaba implícitamente Matías. Son tipos sencillos, utilizan pocas instrucciones. Ahora, si ustedes utilizan pocas instrucciones, los programadores en todo el mundo, ¿qué creen que usarán? ¿Muchas o pocas? Miramos. No importa qué es lo que creemos. Miramos. Hagamos varios programas, compilemos y veamos qué es lo que se usa. ¿Estamos? Recuerden, no se puede mejorar si no se puede medir. Entonces, en vez de decir cuántas son las que más se usan o cuáles creemos que más se usan, miramos, realmente verifiquemos. Siempre considerando, por supuesto, frecuencia dinámica de instrucciones, o sea, no las que se escriben, sino las que se ejecutan. ¿Está claro? Entonces, hay gente que hizo estudios de realmente cuáles instrucciones se ejecutan y llegó a tablas como esta, que es una tabla representativa. ¿Qué es lo que podemos ver? La instrucción que más se usa es la instrucción tipo load o alguna variante de instrucción tipo load. Por supuesto que esto lo han hecho con un set de instrucciones que tenía todas las instrucciones posibles. ¿Estamos? Y las que más se usa son load, después saltos condicionales, después instrucciones de comparación, después instrucciones de store, después sumas, and, restas, movimiento entre registros, llamados a subrutina y retorno a subrutina. Más o menos entienden todas las instrucciones, ¿o no? Son instrucciones conocidas que seguramente ustedes las han usado. Lo llamativo es esto. El 96% de las veces utilizan 10 instrucciones. ¿Estamos? Y ahora, ustedes en los programas que hacían, ¿qué hacían? Load, store, saltos condicionales, comparaciones, sumas, restas, movimiento y llamado a subrutina y retorno. ¿Puede ser o no? Entonces, en realidad, capaz que ni 20 utilizaban. ¿Estamos? Con 10 instrucciones en general se cubre el 96% de las instrucciones que realmente se ejecutan. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? ¿Hacer estas 10? Bueno, no necesariamente hacer estas 10, pero sí concentrarnos en que estas 10 sean las más rápidas. Porque si hacemos que estas 10 instrucciones sean las más rápidas, cubrimos el 96% de los casos. Y según Amdahl, vamos a estar mejorando un montón. ¿Se entiende? Y fíjense que las 10 instrucciones son las más simples, porque no son nada del otro mundo, son suma, resta, and, load, store, para acceder a memoria, porque siempre los datos están en memoria. Un salto y llamado a subrutina. O sea, no es nada, estamos calculando una raíz cuadrada o un logaritmo. ¿Estamos? Y son las instrucciones más usadas. Entonces, por más que cuando elijamos cuáles instruir, cuáles incluir, no tienen que ser las únicas. ¿Estamos? Pero en estas 10 son las que tenemos que poner el foco. Y después, bueno, completaremos con algunas otras más. Pero hace
falta tener 200 instrucciones? No es estrictamente necesario. ¿Estamos? Y, sobre todo, no tenemos que tener instrucciones lentas que perjudiquen a las demás. Entonces es preferible tener pocas instrucciones rápidas, que son las más útiles, siempre y cuando sean pocas, ¿estamos? Que tener muchas instrucciones donde haya algunas instrucciones que perjudiquen a las demás. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Cortamos acá. A ver. Bueno, cortemos acá. Creo que da para una más, pero lo dejemos acá. Ya la idea está. ¿Estamos? Bueno, ya hemos empezado el tema 5. Si no hay preguntas, yo diría que cortemos. Nos vemos el miércoles. Tenemos clase de vuelta. Seguramente terminamos este tema y empezamos el siguiente. Si no hay más comentarios.